Buenas tardes. A ver, que compartamos. Hola, Sena, buenas tardes. Hola, Cristina, Natalia, buenas tardes. Bueno, empezamos el tercer directo del día. Los miércoles es muy intenso en directos. Si bien es cierto que mañana es festivo aquí en la Comunidad Valenciana y no voy a hacer directo, ¿vale? Mañana por la mañana no voy a hacer el directo de las 10. ¿Ok? Porque voy a descansar. No sé si me lo he ganado o no, pero voy a descansar igualmente. No, sobre todo porque he quedado con gente y como no voy a estar aquí a estas horas, pues no. Básicamente por eso, si estuviera aquí, no me importaría levantarme pronto para hacer el directo. Vale, me lo he ganado, ¿no? Vale, de acuerdo, Cristina. Si me lo dices tú, me lo creo. Bueno, vamos a empezar con preguntas. Y está bien que empecemos con preguntas para que luego no se acumulen. A ver. ¿De qué se suele hablar de los live? De cualquier cosa que tenga que ver con psicología. Yo soy psicólogo y preguntan sobre cualquier cosa. Siempre relacionado con problemas psicológicos, con cualquier cuestión que te inquiete a este respecto. A ver, por ejemplo, nos preguntan cómo de fiable es el DSM-4 para diagnosticar un trastorno de la personalidad. ¿Pero por qué razón mencionas, Marta, el DSM-4? Si estamos ya en el DSM-5-TR, en la revisión del DSM-5. ¿Lo dices concretamente por alguna razón? ¿Por el DSM-4 por algún motivo concreto? Hola Sonia, mira, nos preguntan por aquí aquello que seguramente vienes a preguntar, que es la ansiedad. ¿Verdad, Sonia? Preguntabas por eso esta mañana. Aquí también preguntan por la ansiedad generalizada. Así que son 3 preguntas sobre la ansiedad. Porque es el que me mandó mi ex psicóloga hace unos meses. ¿El que te mandó? ¿El diagnóstico? ¿O el DSM-4? Actualmente el DSM-4 no se utiliza. Se utiliza el DSM-5. DSM-5-TR, es decir, la revisión del DSM-5. En el cual ya, después de plantear ciertos cambios en el DSM-5, se confirman o no muchos de esos cambios. Eso es en la revisión, que acude a cabo de 10 años, si no me equivoco. No recuerdo ahora el dato, pero creo que son 10 años después. No me merezco el descanso, pero me lo permitirás. Vale, Alex. Aquí nos preguntan por la ansiedad de nuevo. En cualquier caso, me preguntabas, Marta, ha sido la primera pregunta, por eso voy a contestar esto, y ahora hablamos de la ansiedad. Me preguntabas qué tan eficaz es el DSM, da igual el 4 o el 5, para diagnosticar un trastorno de la personalidad.
Los trastornos de la personalidad. Tienes los ojos verdes por si no lo sabías. Ah, ¿no lo sabía yo? Pues yo diría que no. Pero si lo dices tú, será que tienes más conocimientos que yo. El DSM es un manual de criterios diagnósticos y como tal plantea una serie de criterios que se han investigado de forma estadística. Se investiga a grupos de personas que se parecen en su cuadro clínico y de esa manera, a través de un montón de pruebas, de investigaciones, se llega a la conclusión que se parecen mucho muchos de esos pacientes y por eso los cuadramos en categorías. ¿Qué tan eficaz es? Tiene evidencia científica. No se trata de dudar de si es fiable o no, porque fiables son los criterios. Fiables son las categorías diagnósticas. Así que si me preguntas qué tan eficaz es el DSM o el CIE-10, que es el que se utiliza en Europa, aunque siendo de Europa no necesariamente es el que más se utiliza, es el DSM el que más. Realmente tiene eficacia y por eso se utiliza. Otra pregunta sería, diferente, si lo que me preguntas es si es necesario el diagnóstico. Eso sería otra cosa. ¿Qué tan factible, qué tan necesario, qué tan viable es un diagnóstico? ¿O para qué? ¿Con qué fin? ¿Por qué diagnosticar? ¿O por qué no centrarnos directamente en los síntomas? En cualquier caso es otra pregunta. Pero si me preguntas si es fiable, sí, lo es. Sin ninguna duda. El DSM es el manual de criterios diagnósticos, con el cual los psicólogos y psiquiatras diagnostican de trastornos mentales. Es el manual de todas las categorías psicológicas, no categorías, sino todos los cuadros clínicos que existen en psicología, que son más de 350 y pico. ¿Vale? Ese es el DSM. Y estadístico, efectivamente. Bueno, ¿qué hacemos con la ansiedad? ¿Por qué una persona siente ansiedad, o más bien, qué es la ansiedad? Respecto de otro tipo de problemas, como, no problemas, sino de otro tipo de sintomatología, como es el miedo. El miedo es una emoción que nos hace reaccionar de forma fisiológica ante una amenaza real. La ansiedad, sin embargo, también es una emoción, una emoción secundaria que contiene mucho más elementos cognitivos, mentales, mucho más de pensamiento, mucho más. Si uno ante una amenaza que no es real, que es percibida, yo percibo que hay una amenaza en esta situación, empieza a desarrollar pensamientos catastróficos a futuro, empieza a desarrollar la misma sintomatología fisiológica que con el miedo. Lo mismo. Es decir, pienso, ¿y si resulta que me da un ataque de un infarto? ¿O si resulta que cojo el coche y tengo un accidente? ¿O si resulta que, aquí nos dice, me da miedo, cuando me levanto me va a subir la tensión y me va a pasar algo con mi niña delante? Claro, eso sería, Sonia, un pensamiento catastrófico, irracional, que es lo que produce la ansiedad. ¿Por qué te digo que es catastrófico y que te produce ansiedad? Porque si lo que fuera es que tú tienes realmente un problema ya previo de tensión y hay una probabilidad alta de morir por esa razón o de tener un infarto, no es ansiedad. Lo que tienes es miedo ante la manifestación evidente de que tienes peligro ante algo. Pero tú te has hecho algún tipo de analítica o de prueba que confirme que no tienes problemas ni del corazón ni de salud graves como para que mueras de forma inminente por un infarto. Sufres de tensión alta. La pregunta es, ¿cuántas veces has tenido, por ejemplo, ataques de ansiedad? Ataques de ansiedad, ¿cuántas veces has tenido, Sonia? Efectivamente, a eso me refiero. Ahora voy con esa pregunta. ¿No tener nada de miedo a la muerte es señal de que algo va mal? No, en absoluto. En absoluto. Natalia, no hay que buscar problemas donde no los hay. ¿No se escucha? Voy a acercar más el móvil, ¿vale? Así. En este móvil se escucha flojito. A ver, Sonia.
Si tienes la tensión alta, por tanto tienes miedo, desarrollas pensamientos de que te pueda pasar algo, sin embargo has tenido ataques de ansiedad, que te dicen que te vas a morir de forma inminente o que te va a dar un problema de tensión, claro, todas aquellas veces que te ha dado ataques de ansiedad, no ha sido producto de la tensión, ha sido solo ansiedad. Es decir, se ha descompensado tu cuerpo en cuanto a la respiración, que se genera, pues eso que decíamos muchas veces, de la descompensación por la disnea. Empiezo a respirar rápido, se descompensa esa relación entre oxígeno y dióxido de carbono, te mareas incluso, te produce toda esa reactividad. Bueno, el caso es que solo por pensar que puedes morir porque se exceda demasiado la tensión hasta límites nocivos, solo por pensar eso, ya te genera esa reacción y te provoca el ataque de ansiedad, aunque no tengas problemas de tensión o no tengas problemas más bien del corazón. Si en otras ocasiones, en bastantes ocasiones has tenido ataques de pánico y ninguna de ellas has muerto por una alteración en la tensión, la próxima vez que vuelvas a tener miedo a que te pase eso, lo más probable es que te esté pasando lo mismo que tantas otras veces has sufrido, solo un ataque de ansiedad. Y el ataque de ansiedad no es peligroso. El ataque de ansiedad no ha matado a nadie jamás. Es una cuestión de pura reactividad fisiológica a pensamientos concretos. Otra cosa es que uno ya tenga previamente problemas del corazón, que tenga problemas ya previos, pero no te va a matar jamás la ansiedad, ¿vale? La ansiedad no mata. La ansiedad genera un malestar tan grande que de verdad uno llega a pensar que va a morir de forma inminente, pero no es verdad. Así que la reestructuración cognitiva, Sonia, opera en este sentido, cambiando esos pensamientos por otros más racionales, como por ejemplo, ante el pensamiento de ¿y si me da aquí una subida de tensión y me muerdo delante de mi hija? Eso es un pensamiento, no es un hecho. Genera esa reactividad solo el pensamiento. Así que frente a ese pensamiento tienes que contradecirlo con pensamientos racionales como solo es un ataque de ansiedad, solo es ansiedad, no es ningún problema con la tensión. Si piensas eso, dado que los pensamientos y la reacción fisiológica están conectados, vas a sentir también algo diferente. Eso sería reestructuración cognitiva, que combinado con herramientas de tipo para afectar a esa fisiología alterada, de tipo pues respiraciones, mindfulness, etc., junto con eso y junto con medidas de exposición, vamos a tener herramientas diferentes para gestionar la ansiedad. Es un poco complejo de definir en una pregunta rápida. Esto se trabaja en terapia y tiene una altísima eficacia en cuestión de 2 o 3 meses. Pero quiero que entiendas cómo se opera, cómo funciona. A nivel de pensamientos, a nivel de activación fisiológica y a nivel de conducta, que son las 3 partes esenciales de una emoción. Y en las 3 partes se trabaja para solucionar los problemas de ansiedad. ¿Vale? Hola, gente risotto. Pues estoy hablando de psicología en general. Me estaban preguntando por la ansiedad. Por ejemplo, aquí Andrea Vázquez te sugiere que, por ejemplo, descentres la atención de los síntomas fisiológicos de la ansiedad, que son el corazón, la respiración, etc., y las centres en otra cosa. Eso sería otra forma de trabajar a través del foco de atención. Sería otra herramienta diferente para trabajar con la ansiedad. Cuando uno aprende a gestionar su ansiedad, se trata de que adquiera diferentes herramientas con una especie de caja de herramientas metafórica para que en un momento determinado sepa que tiene que aplicar en ese momento determinado, ¿vale? Porque no va a necesitar lo mismo en todos los momentos. Necesitará quizá una herramienta más cognitiva en unos momentos, otra más física en otros momentos. Y de eso se trata, de aumentar la cantidad de herramientas. Ese es el objetivo de una terapia. Una terapia cognitivo-conductual que es la más eficaz para el tratamiento de la ansiedad. ¿Qué me puedes decir del TOC? ¿El TOC puro de daño? ¿Qué te refieres con puro de daño? Cristina, ¿qué te refieres con puro de daño? No he entendido eso.
Qué difícil es la salud mental. Sobre todo cuando nos acontece un problema de salud mental, claro. Cuando todo va bien y de manera natural, por inercia, todo va bien y estupendo, pero de pronto algo acontece en la vida, no necesariamente un gran estresor, a veces es algo puramente endógeno, interno, y no te explicas por qué. Y sí, cuando es así es difícil. Pregunto, si sustituyes ese pensamiento que genera la ansiedad por otro, claro, esa es la idea, de manejar tu foco de atención, gracias a Aranzazu, de manejar tu foco de atención, Natalia. Tienes que generar un pensamiento alternativo y ahora teniendo dos, poder elegir el otro pensamiento. Pero ¿por qué razón pensar en el otro? En el pensamiento más probable. Porque de hecho es más probable, si has tenido 20 ataques de ansiedad y ninguna subida de tensión, lo más probable es que esta sintomatología que tienes ahora, en el momento de ahora, es que sea de nuevo un ataque de ansiedad. Por lo tanto, es más probable. Los dos son posibles, pero es más probable el segundo. ¿Qué pasa cuando empiezas a prestar atención a ese segundo? Que empiezas a sentirte a razón de ese pensamiento y no del otro. Es una cuestión del foco de atención. Aquello a lo que le pones tu foco de atención se vuelve más realista. Si os digo prestad atención a vuestro pie derecho ahora mismo, a todos los que estáis allí, 129 personas en TikTok y 9 en YouTube. Prestad atención plena, toda vuestra atención a vuestro pie derecho. Notad la presión contra el calcetín, contra la zapatilla, contra el suelo. Notad toda la sensación que produce. ¿Estáis en ello? Si no, ok. ¿Notáis esa sensación, no? Pero es que hace 30 segundos nadie de los que estáis aquí, nadie notaba su pie, estoy seguro. Nadie notaba su pie. ¿Por qué razón ahora notamos una sensación tan intensa? Por una única razón, y es que le prestamos atención. Allá donde ponemos el foco de atención se vuelve más realista de lo que en realidad es, más creíble. El problema de prestar atención a los pensamientos negativos es precisamente eso, que te los acabas creyendo. Pero es que no son verdad. Un pensamiento solo es un pensamiento, nunca es un hecho en sí mismo. Solo es un pensamiento. A ti te dice te vas a morir de un infarto. A ti te dice si salgo con el coche voy a tener un accidente. Solo es un pensamiento, no es un hecho. Poder quitarle el foco de atención a esos pensamientos es la medida cognitiva que tenemos para gestionar esa emoción de una forma indirecta. ¿Entendéis? Es una cuestión no tanto de que aparezca el pensamiento negativo, porque es automático, nadie lo quiere, todos lo tenemos, sino más bien una cuestión de manejar nuestro foco de atención. Y eso, con trabajo, se entrena y mejora con la práctica. Si te despiertas a las 5 de la mañana al malestar es porque ya tienes una sobreactivación fisiológica que necesitas calmar por vía de otro tipo de ejercicios de la otra parte de la F, de la sintomatología física. Necesitas calmar tu cuerpo con herramientas, como decía, fisiológicas. Por ejemplo, mindfulness, respiraciones, etcétera. Ese tipo de técnicas. La... mmm, ¿Cómo se llamaba este de Jacobson? Que es la relajación progresiva, eso es. La autógena también es otro tipo de medida fisiológica para la ansiedad, etcétera. En sí mismo funciona. En sí mismo el relajarse y hacer mindfulness o yoga o algo así, ¿funciona? No, no funciona para nada. ¿Por qué no funciona? Porque en sí mismo, si tú consigues relajar esa parte fisiológica y luego vuelven a acontecer esos pensamientos de a futuro, de un peligro irreal, no ha servido de nada la relajación. Tiene que ser un trabajo conjunto, tanto cognitivo o mental como fisiológico. Y luego además la otra rama que es la conductual. ¿Qué quieres saber del TLP? Claro, puedo hablar del TLP. Hemos hablado mucho del TLP en este canal. Paola, ¿qué querrías saber del TLP o qué te inquieta?
Mira, Carmen Cuellar nos hace un comentario muy interesante de comentar, ¿vale? Que es, hay que pensar siempre en positivo y disfrutar con lo que cada uno le haga feliz. Fíjate, yo no estaría del todo de acuerdo en el sentido de que no se trata tanto de pensar en positivo esta técnica que yo estoy proponiendo. Es decir, no se trata de descargarte de internet una lista de cosas positivas, como si fuéramos nosotros Mr. Wonderful. No sirve de nada. De lo que se trata, Carmen, es de que ante un pensamiento irracional lo contradigamos con un pensamiento racional, no necesariamente positivo, sino más racional. Y ante eso puede que sea positivo o al menos quizá es menos negativo, es posible, pero genera algo diferente. Y en cualquier caso ya va a dar igual que sea positivo o negativo, más bien es... mm, mm, más bien es que sea más que positivo, a ver cómo lo digo, que sea... mm, a ver, para que se entienda bien. Más que racional en sí mismo, bueno, si se me ocurre un ejemplo de esto lo comento. Sí, pero en sí mismo más racional ya es suficiente, más que positivo, ¿vale? Sí, bueno, me estaba refiriendo a que sea específico, ¿vale? Para ese pensamiento. De tipo, si salgo con el coche por la autovía voy a tener un accidente. No se trata de pensar en positivo, de tipo, la vida es maravillosa, la vida es feliz, tengo cosas como dos hijos maravillosos. No se trata de pensar en positivo. En este caso, se trata de un pensamiento concreto a este pensamiento concreto. ¿Vale? Una alternativa concreta a este pensamiento negativo y automático concreto. Es decir, ¿cuántas veces yo he tenido un accidente de coche cuando he salido a la autovía? Muchas veces es cero. La mayoría de las veces, de hecho. ¿Y cuántos accidentes de tráfico hay en toda España, por ejemplo, al día? O incluso al año. ¿Cuántas, ya no solo accidentes, sino muertes realmente? La probabilidad es tan baja que pensar en eso nos relaja. Y a eso me refiero. No es en sí mismo pensar en positivo, aunque, bueno, entiendo que en general sería más adaptativo, pero no es eso como técnica psicológica. Puedes hablar de los rasgos del TLP porque me siento identificada con muchos. Entiendo que del TLP has extraído, y si no ha sido diagnosticada por un clínico, por un psiquiatra o por un psicólogo, no tienes TLP. Es esencial esto, ¿vale? Porque puedes haber leído algún rasgo y tener algunos de ellos y no ser TLP. ¿Por qué razón? Porque el TLP incluye entre sus criterios, por un lado, como todos los trastornos de la personalidad, que haya una generalización a todos los contextos, es decir, un patrón de pensamiento y de comportamiento rígido, completamente rígido. No puede ser que tengas más control de tus emociones con unas personas que con otras, con tu abuela más que con tu marido, con tu pareja. No puede ser. Tiene que generalizarse a todos los contextos. Y sobre todo generar un deterioro social o laboral o un malestar clínicamente significativo. Es decir, te destruye la vida, básicamente. Eso es un trastorno de la personalidad. Si cumples con algunos trastornos de estos, en realidad no tienes TDP. ¿Vale? Es importante esto porque es que si leemos el DSM todos, vamos a encontrar que nos identificamos con un montón de cosas. Con un montón. Pero precisamente por eso viene la eficacia del DSM. Porque incluye que tú para cumplir un trastorno mental, un trastorno de la personalidad en este caso, tienes que cumplir con el criterio A, que tiene entre sus subcriterios, a lo mejor tienen 9. Tienes que cumplir con al menos 5, quizá. Tienes después que cumplir con el criterio B, con el C, con el D, con el E y con el F. Si hay uno que no cumples, ya no puedes tener TLP. Y eso es lo que hace que el DSM funcione. Porque si no fuera así, bueno, solo tendríamos que leer tengo tristeza durante casi todo el día, pues tengo depresión. No, evidentemente no. Solo es un síntoma, uno de los subcriterios del criterio A. Tienes que cumplir al menos 5 y luego tienes que cumplir con el B, con el C, con el D, con el E y con el F. Si hay uno que no cumples, no tienes depresión. Lo mismo con esto. Imagino que, Paula, te has identificado quizá con la inestabilidad emocional. ¿Es posible? Tú estás, Mariate, diagnosticada. ¿De TLP te refieres?
GPT no diagnostica, evidentemente. Pues Andrea, estaba hablando de eso hace poco, esta mañana, en el directo. Y he subido un vídeo, 2 vídeos, de hecho, de este tema. No tanto como apoyo psicológico, sino la utilización de las IAs y de la deuda que genera a nivel mental. Y hay estudios ya que lo certifican. Ahora bien, como apoyo psicológico, yo entiendo que una IA no es un psicólogo. Una IA al final es un motor de búsqueda muy complejo, muy amplio, pero no te va realmente a producir la terapia en la cual se incluye la humanidad del psicólogo. Así que si me preguntas qué opino con utilizar la IA, yo entiendo que cuando alguien no tiene nada de apoyo, no tiene ninguna posibilidad de apoyo y tiene una IA, pues como una investigación para entender cosas me parece interesante. Pero ahora bien, cuando tú tienes un trastorno psicológico, es incluso peligroso. Porque la IA va a ser complaciente, va a ser condescendiente contigo, te va a dar la razón casi todo el rato, cosa que no hace un psicólogo. Un psicólogo confronta los momentos necesarios y trabaja a base de hacerte entender cosas con las cuales tú en principio no vas a estar de acuerdo. ¿Vale? Ojo, cuidado con la IA, porque no le estás dando toda la información casi seguro. Hola, Evelyn, ¿qué tal? Bienvenida. Los sociópatas se pueden identificar entre ellos. Los sociópatas. Los sociópatas como tal, bueno, es un término ya, digamos, obsoleto. Sociópata es lo que antiguamente se diferenciaba del psicópata, como aquella persona más impulsiva, más agresiva, antisocial evidentemente, ¿no? Pero el psicópata, a diferencia del sociópata, se le consideraba mucho más inteligente y planificador. Hoy en día no hay diferencia. Hoy en día se ha incluido tanto el psicópata, que ya no existe como criterio, y el sociópata, que tampoco existe como criterio, en un único criterio en el DSM, que es el trastorno antisocial de la personalidad. Me dice si se identifican entre ellos. Probablemente no. Si hablamos de psicópatas, por así decirlo, adaptados, probablemente van a hacerlo muy bien. Los adaptados lo hacen bien. Si diferenciásemos con esa nomenclatura anterior, obsoleta ya, de un sociópata lo vamos a ver venir de lejos, porque no sabe controlar en absoluto su impulsividad y su agresividad. Y ante la mínima manifestación de problemas, golpea, pega y hace todo lo posible por luchar contra aquello que considera injusto. Un psicópata es mucho más, eso como digo, planificador y tiene mucho en cuenta los factores, incluso para que no le pillen. No sé, no se van a identificar, ni siquiera entre ellos. Gracias, Cristina. Los ansiolíticos hay que intentar quitárselos. Bueno, si te vienen bien, porque tienes un problema grave y los necesitas de forma temporal, no necesariamente. Siempre de forma temporal, ¿eh? Los ansiolíticos sí generan dependencia y sí generan tolerancia. Así que, bueno, si generan eso, desde luego habrá que tener en cuenta como una medida puntual, con un límite temporal, ¿vale? Un parche. Con ansiedad puedes trabajar, si hemos estado hablando de la ansiedad hace poco, y si trabajo prácticamente casi todos los días con casos de ansiedad, porque es lo que más se ve día a día. A ver, no me ha quedado claro qué era esto de TOC puro de daño. A ver si me explicas esto, que al final no me lo has llegado a explicar, Cristina. A ver qué te puedo decir al respecto, ¿vale? Porque no lo conozco este TOC.
al menos no está entre las categorías diagnósticas del DSM, no está así esa nomenclatura. Si es una especificación que va más allá del DSM, puede ser, pero no la conozco. Me educaron con: no pidas, no molestes, arréglate, con lo que tienes es lo único que hay, austeridad extrema. El mensaje que me quedo: no aspires a nada, no mereces lo mejor. Un daño psicológico. ¿Un daño psicológico por qué? ¿Te ha producido un daño psicológico esto? En sí mismo no es un problema, a no ser que realmente esto te haya producido un problema. Ahora bien, imagínate que no has aspirado a nada y tienes un trabajo, pues bueno, podemos considerar que básico, con un sueldo mediano, por así decirlo. Puedes perfectamente ser feliz con ello o puedes perfectamente sufrir el deterioro psicológico a razón de sentirte inferior a los demás. Con lo cual en sí mismo eso no tiene por qué generarte un malestar. La medida del daño psicológico es el malestar, precisamente. Eso te produce malestar, entonces sí tienes un problema a trabajar, digamos. José Hernández. Sobre todo lorazepam, bueno, sobre todo Rihanna, Zapata. Sobre todo los ansiolíticos de rápida absorción, aquellos que tienen una vida corta en el cuerpo, en el cerebro. Esos que en menos de media hora han tenido la efectividad, porque hay otros que tienen una duración a largo plazo, con vías a que pues, tú te lo tomes y te dure quizá toda la noche, por ejemplo. Eso genera menos dependencia. Pero como el lorazepam, el diazepam, etcétera, suelen ser aquellos que realmente tienen una asociación con la dependencia. Te sientes inferior, menos que los demás. Pues fíjate, José, que cuando hablamos del trabajo psicológico, ¿vale? El trabajo que se hace en terapia, hay dos vías, siempre. Siempre hay dos vías. Una es cambiar aquello que puedas cambiar. Es decir, tú tienes un trabajo mediocre, por así decirlo. Puedes aspirar a algo más. Es decir, puedes intentar estudiar algo que te lleve a un trabajo mayor o cambiar de trabajo a otro en el cual tú te consideres válido. Eso se puede hacer y no es inviable. Pero si te sientes inferior, en realidad eso es algo que está aquí, en lo cognitivo, en lo mental, y no tiene nada que ver con el trabajo en el que vives. Puedes perfectamente ser digno en tu trabajo, sea este el que sea. O puedes perfectamente ser infeliz en el trabajo, sea este el que sea. Puedes ser perfectamente un abogado, un médico, un astronauta y sentirte inferior, y podrías ser un barrendero y sentirte que tienes un trabajo digno. No tiene nada que ver lo psicológico con el trabajo en sí. Tiene que ver con precisamente lo que dices, el complejo de inferioridad. Con lo cual aquí se trata de trabajar, José, en esos dos sentidos. Vas a tener que intentar, si te sientes que no es el trabajo apropiado para ti, luchar por un trabajo mejor, pero eso no impide que intentes siempre generar una diferencia mental con tal de que no sientas esa inferioridad, que no eres menos por trabajar en un trabajo en el que se aspira poco. Por ejemplo, sin estudios, por ejemplo, que no necesites demasiado para llegar, que sea fácil, de fácil acceso, no lo sé. Estoy buscando, sobre todo, José, soluciones, no tanto la causa de esos problemas. A ver, cuando un jefe no te mira a la cara, ¿qué puede ocurrir? No lo sé, ¿qué puede ocurrir? Cuando un jefe no te mira a la cara, que se siente superior a ti, por ejemplo. ¿Qué pasa pensando en sus cosas, por ejemplo, también? No lo sé. ¿Qué te preocupa a ti de eso? Es otra cosa. ¿Qué te molesta de eso a ti? ¿Qué dices, y este tío? ¿Qué se han creído que es? ¿Por qué no me mira? ¿Verdad? Eso sí que puede generar malestar. Pero en sí mismo no hay que buscar problemas donde no los hay. Gracias a ti, José, por preguntar. Eso es que te molesta. Claro, pero tu molestia, Pat, SB, tu molestia es tuya, claro. Porque él quizá no te mira a la cara
porque te considera inferior, es una posibilidad. Pero ¿y si quizá lo que pasa es que está pensando en sus cosas? Eso también es posible. Así pienses tú, así te vas a sentir. Siendo las dos posibles, ¿cuál quieres? ¿Cuál prefieres elegir? ¿Cuál quieres creer? Si no vas a poder demostrar ninguna de las dos. Gracias, Lisette. Eres casi como mi secretaria en los directos. A ver, una niña que mantiene la mirada. A ver, creo que has escrito antes, Ángeles. Es lo mismo, ¿no? Vale. Yo prefiero que no me mire mi jefe. Muy bueno. Por calma. Una niña que mantiene la mirada fija a la cara, pero tiene muchísimas estereotipias. ¿Qué opinas? Pero ¿te refieres a una opinión diagnóstica o algo así? No tendría demasiado sentido, faltan muchos datos. Podría ser un autismo, podría ser esquizofrenia, podría ser nada, sencillamente que no tiene habilidades sociales, podría ser Ángeles, muchas cosas. Pero no podemos lanzar un diagnóstico sin los datos necesarios y suficientes. Y para eso está el DSM, y no solo el DSM, sino la observación directa, los datos del colegio, los datos de los padres, los datos de, en fin, muchos contextos diferentes, con tal de llegar luego a un diagnóstico fiable. En cualquier caso necesita una valoración, ¿sabes? Ángeles, necesitaría una valoración, a ver qué es lo que tiene, si es lo que tiene es algo, hay que, bueno, buscar ese diagnóstico, porque el diagnóstico en este sentido no busca ni etiquetarla, ni busca estigmatizarla, busca en todo caso ayudarla, a través muchas veces de ayudas incluso económicas, y de saber que tenemos que intervenir con esta persona, ¿no? Que guíe al terapeuta para intervenir. Y estás en ello, ¿no? Muy bien, me alegro mucho. Pero ves que no es tan sencillo como una lista de síntomas y de ahí se deduce, no es tan sencillo. Claro, el diagnóstico es complejo. Y muchas veces, Ángeles, los diagnósticos son incluso provisionales. Porque de pronto, imagínate, no digo tu caso, ¿eh? Hay, por ejemplo, niños que empiezan a tener sintomatología con el lenguaje, por ejemplo, pues tienen una dislexia, luego resulta que manifiestan sintomatología autista, del espectro autista, y dices, ya no es lo otro. Ya tenemos que invalidar el otro diagnóstico, con lo cual, claro, siempre se manejan con niños con, digamos, la etiqueta siempre provisional. Porque de pronto, imagínate que luego con 18 años aparece un brote psicótico y ya no es autismo, ya es quizá un trastorno psicótico de tipo esquizofrenia o algo así. Es decir, es siempre provisional. Y lo único que intenta el diagnóstico, a pesar de que hay mucha crítica al diagnóstico, como que estigmatiza y genera rechazo a los demás, bueno, aparte de eso, lo que suele hacer este tipo de cosas es que ayuda a guiar a tanto a los especialistas que tratan a la persona como incluso ese acceso a sus ayudas, ¿no? Incluso. O las dos, nos dices. O es las dos cosas. Hay trastornos que invalidan los demás. ¿Entiendes? Por ejemplo, tú no podrías tener em, esquizofrenia y un trastorno depresivo. Un trastorno depresivo mayor. No puedes. Porque si la esquizofrenia justifica los síntomas de depresión, no tienes depresión, tienes esquizofrenia. Es decir, en todos los cuadros clínicos del DSM, en todos, siempre tiene determinados criterios puntuales que son de diagnóstico diferencial. Y siempre dicen todos los diagnósticos, en todos, siempre dice eso de, dentro de, por ejemplo, la esquizofrenia, dice, los síntomas no deben ser explicados por síntomas de, por ejemplo, autismo, no sé qué, ¿vale? Es como que uno invalida al otro.
¿vale? Después hay otros que sí pueden ser comórbidos o unirse, como por ejemplo la depresión y la ansiedad. Ahí sí. Y otros que son incompatibles. ¿Sabes? Por karma. Sí, no decía la dislexia, pero lo decía como ejemplo. Lo decía como ejemplo. Pero sí, sí, la dislexia, por ejemplo, podría perfectamente ser comórbida con incluso ansiedad, depresión. Sí, no habría con eso incompatibilidad. A ver, yo desde que diagnosticaron autismo a mi hijo, lo ando pasando mal siempre. Lo pienso y me pongo claro. Por esa razón, gracias Juan Moreno, por esa razón, el tratamiento a largo plazo psicológico también es para los padres y las familias. Porque claro, lo pasan muchas veces muy mal. Y el tratamiento en este caso, lo que llamamos psicoeducación, es precisamente que los padres comprendan cuál es esta neurodivergencia, comprenda qué es el autismo, cómo trabajar con él, comprenda elementos cognitivo-conductuales que ayuden a manejar la conducta de su hijo, porque mejora muchísimo la vida cotidiana, pero muchísimo. Y aparte, manejar la ansiedad, la rabia de los padres ante algo que no sucede como espera que suceda, todo eso es muy intenso, día a día. Así que, claro, independientemente de el niño y sus peculiaridades, los padres también son parte de un problema conductual que pudiera tener el niño autista. Es decir, las rabietas a veces que puedan tener, todo eso porque los padres también están interactuando con eso. Están reforzando en muchos casos, ¿vale? Y están también siendo parte del problema. Y así que siempre se incluye el tratamiento también para padres en este caso, en estos casos, ¿no, Susana? Porque tú nos estás contando que lo estás pasando mal, independientemente ya de cómo lo lleva él, ¿no? Es ahora una sintomatología tuya, ¿no? Y no sé si incluso siente, Susana, algún tipo de culpabilidad, algún tipo de... Eso, claro, a veces pasa, ¿eh? Y yo me he encontrado con argumentos completamente irracionales, completamente falsos, de tipo, pues, por mi culpa tiene autismo mi hijo. Porque yo he hecho esto mal, porque yo fumé en la cuando estaba embarazada, porque yo no causa nada el autismo, nada causa el autismo. Inclusive me he encontrado argumentos de tipo porque nos fumigan con aviones, con los chemtrails y todo ese rollo, mi hijo tiene autismo. No es así, nada causa el autismo. El autismo es un conjunto de causas diferentes, genéticas, ambientales, obstétricas, incluso un montón de causas diferentes, todas ellas unidas, pues se conjuga en una misma persona en un trastorno, a veces de la personalidad, a veces incluso físico, con tumores, etcétera. Nadie causa nada en sí mismo. No es así la asociación, son todo factores de riesgo. Entender eso, por otra parte, nos quita cierta carga de culpabilidad cuando nos culpamos a nosotros por haberlo hecho mal. No es así. El TLP o el psicópata, el que no tiene compatibilidad. No, el TLP y el psicópata no pueden ser en la misma persona. Uno a otro se invalidan porque además se registran en clústeres diferentes precisamente por eso. Un psicópata no tiene alta emocionabilidad. Está en ese rasgo de la personalidad que llamamos psicoticismo muy alto, y el TLP es justo al contrario, es altamente afable, es altamente intenso en sus emociones. En este caso, de la fase del neuroticismo, diríamos que es alto. Tiene mucha inestabilidad emocional. Un psicópata no tiene inestabilidad emocional. Es imposible. Por tanto, digamos que lo descartaríamos de ese criterio. Tendría otra cosa. Gracias a ti, Susana, por preguntar. A ver qué tiene una persona. A ver.
que tiene una persona que se vuelve violento cuando está cerca de su engendror, de su progenitor, de su padre? No he entendido. ¿De su qué? Tiene X frágil. Aquí hay una psicóloga que se conecta también por aquí, que está, bueno, está acabando la carrera de psicología, es Noé, y lleva mucho tiempo también en estos directos, y que nos estuvo comentando que tenía también cercano un caso, así, y que lo lleva muy bien. Al final, tenga lo que uno tenga, se trata de que cómo lo vive, más bien, de cómo asume esa realidad y cómo vive con ella. Y desde luego te tienes que convertir en la mayor experta en ese síndrome para comprenderlo y manejarlo también de la mejor forma, Susana. ¿Tú también, Karma? ¿Por Karma? La terapia cognitivo-conductual, Cristina Victoria, es aquella que involucra tanto elementos conductuales, que son aquellos de premios, castigos, entender los antecedentes, los reforzadores de la conducta, todo eso, ¿vale? Que tiene que ver con el aprendizaje y que hace que, digamos, entendamos de por qué una persona hace lo que hace, ¿vale? Por qué una persona incluso tiene lo que tiene. Si hablamos de la ansiedad, hablamos de que hay elementos que hacen que se mantenga a día de hoy la ansiedad. Cristina Victoria. En el caso del conductismo, si hablamos de que has estado, cuando tienes ansiedad, evitando situaciones, evitar situaciones con ansiedad supone que sientas alivio. El alivio, desde el punto de vista conductual, supone, pues de nuevo, esa asociación con lo que llamamos en psicología condicionamiento clásico, ¿vale? Entre la huida y el alivio. Por lo tanto, la próxima vez que vuelvas a sentirte en la misma situación, tu cerebro te va a pedir otra vez que le des lo mismo que le diste la última vez. El alivio, que huyas. Si no lo haces, te dará más ansiedad. De esa manera, de forma conductual, comprendemos por qué razón el paciente a día de hoy, no porque vino, ni porque de dónde vino, de un trauma, de lo que sea, sino por qué a día de hoy sigue teniendo ansiedad y por qué se mantiene en el tiempo. Si cambiamos esos elementos, cambiará desde el punto de vista conductual. Ahora añadimos además lo cognitivo, que son esos pensamientos de a futuro, de los que hablábamos antes, que en realidad están retroalimentando que sintamos esa sintomatología fisiológica respecto de elementos que no están presentes. ¿Vale? Eso es lo cognitivo-conductual. Es la terapia más efectiva para el tratamiento de la ansiedad. ¿Ok, Cristina Victoria? Uy, qué buena pregunta. A ver, ¿es contraproducente que se dé ánimos a una persona con depresión? Qué buena pregunta, Maribel. Fíjate, esto creo que es la primera vez que me lo preguntan, pero fíjate que a diferencia de un profesional, alguien cercano a la persona, ¿qué es lo que suele hacer? Piénsalo una persona con depresión, cuando viene un amigo, por ejemplo, a verte, que suele decir, porque es algo habitual, ¿eh? Habrá gente que no lo haga, pero es algo habitual. De pronto te ve hundida y te dice eso de, venga, vamos, venga, levántate, vámonos de fiesta, vámonos a salir, vamos a movernos, venga, vamos. Claro, ¿tú qué recibes de eso, Maribel? Con un estado emocional completamente hundido. ¿Entiendes? O más bien, tu cerebro interpreta que no es entendido, que no lo entiendes, que no te entiende, perdón. Claro, un profesional, en todo caso, lo que va a hacer es ponerse a tu nivel en cuanto a estado de ánimo. Y te va a hablar desde el tono de voz bajo, te va a hablar más pausadamente, con una voz más grave, con pausas más largas. ¿Entiendes, Maribel, lo que quiero decir? Si tú al final a la persona con depresión le hablas desde su lugar emocional, vas a conectar con ella. Y desde esa conexión, entonces ya podemos empezar a partir para empezar a elevar nuestro propio estado de ánimo
para aupar de forma no demasiado consciente a esa persona. ¿Entiendes, Maribel? ¿Ves qué diferencia de una cosa a otra? ¿Qué opinas? ¿Lo has sentido? En una ocasión a mi esposo le ayudó mucho porque era alguien a quien él admiraba. Era un amigo, Lisette. Me he sentido fatal cuando me suben ánimos. Mm. Sí, y digamos, Lisette, llegó a pasar eso, es decir, a ver, porque no sé si estamos hablando de lo mismo. Es decir, ¿te refieres a que tu esposo estaba muy mal, vino un amigo y le consiguió animar, ¿no? En este caso. ¿Y tú crees que se puso a su nivel, que fue más empático en este caso, y no se puso a decir eso de, venga, 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 vamos? Claro, es que hay un problema con eso y es precisamente la falta de equivalencia entre un estado de ánimo y otro. Y eso lleva a que te sientas no entendido. Si tú consigues ese estado de equilibrio, si tú modificas tu estado de ánimo para equilibrarte al suyo, realmente tienes un punto de partida. Al final es un punto de partida. Y da igual que seas un profesional o que seas un amigo. De hecho, el sentido contrario funciona igual. Si tú estás muy mal, estás de bajón, de tristeza, y tu amigo está eufórico, tú no vas a poder hablar a tu amigo porque va a sentir que estás fuera de la onda. Vas a tener que subirte a su nivel con la voz más elevada, más aguda, más fuerte, porque si no es que no te va a escuchar siquiera. Quiero decir que tenemos que nosotros también ser flexibles a la hora de adaptarnos al estado de ánimo del otro, y es una cuestión de pura empatía, ni siquiera de terapia en sí mismo. Lo que pasa es que en terapia esto se sabe, se trabaja y se convierte en una herramienta, pero es algo que funciona en sí mismo, ¿vale? Eso es, muy bien, Luis. Eso sería muy buen ejemplo, precisamente. Porque lloró con él, lo abrazó, se puso a su nivel. Se puso a su nivel emocional. Sí, eso le vino muy bien. En vez de decirle lo que debe hacer, cómo debe sentirse, deberías estar más contento, deberías de saltar y bailar. No es eso lo que uno necesita cuando está triste. A lo mejor lo que necesita es solo que alguien le apoye la mano en el hombro y no diga nada, que esté con él solo. O que contacto, ¿no? Con contacto, perdón, que le dé un abrazo, por ejemplo. A lo mejor es lo que uno necesita y no palabras y palabras y palabras y palabras sobre cosas que uno debe hacer. Y bueno, yo estoy aquí muy a gusto, pero me voy a marchar ya, ¿eh? Porque son las 9 ya. Y voy a bajarme a cenar. A ver qué dice Sonia. Yo igual, soy muy reservada. Creo que no voy a poder contarle al psicólogo. Muchas gracias a ti, Carmen Cuellar. Y a todos. A ti, Cuchufleta. Maribel, por supuesto. Susana, María, Lisette. No fallas, ¿eh? Gracias, Ani. La verdad que para ser miércoles por la tarde hay mucha gente, ¿eh? Normalmente suele ser menos gente en este espacio. Recordad que mañana no hago directo, ¿eh? Mañana es festivo en la Comunidad Valenciana. No he llegado a comprobarlo, pero lo voy a mirar. Yo creo que mañana es 9 de octubre y en la Comunidad Valenciana es Día de la Reconquista, creo que algo así, por Jaume I, si no me equivoco, pero lo voy a mirar.
¿No ve? Porque antes lo decía, pero no estoy seguro de si era eso, la festividad o no. A ver. Ah, pues sí, eso es. Es el día en el que Jaume I, el conquistador, entró en la ciudad de Valencia cuando reconquistó contra los musulmanes la ciudad de Valencia. Pues eso, mañana es esa festividad, se celebra eso y es festivo en toda la comunidad valenciana. Pero festivo, festivo, ¿eh? No se trabaja, no trabaja nadie. Festivo a lo bestia. Pues sí, eso lo voy a hacer. Disfrutarlo. Gracias a vosotros por estar aquí. San Jaime. Bueno, chicos y chicas, un placer. Y el viernes a las 10, un poquito más de psicología. ¿Vale? Puedes mirarlo aquí, en zorrelpsicología.com. Pocholino. ¿Vale? Puedes mirar ahí en Zorrel Psicología aparecen los precios, la disponibilidad horaria y todo eso, ¿vale? Acabas de hacer el examen de matemáticas. Vamos a tener que practicar mañana lo del apego. Bueno, que ya se escucha por ahí la familia viniendo para cenar. Adiós, adiós. Gracias de verdad, gracias a todos. Ahora me dirá TikTok, ¿cómo te marchas con 111 personas todavía aquí en el directo? ¿Has aprobado, Carlos? Enhorabuena.